Lo dio Dios a Jeremías, pero no era para el tiempo de Jeremías. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, ¿será que Dios levantó a otro profeta? Y ese profeta predicó lo mismo que predicó Jeremías, solo que ahora dice, el tiempo se ha cumplido y ahora Dios va a intervenir como le prometió a Jeremías. ¿Creen ustedes que se levantó un segundo profeta? Tiene que ser, porque esa es la forma como opera Dios. Note lo que dice Daniel, el capítulo 9, Daniel, el capítulo 9 y el versículo 1 y 2. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 1 y el versículo 2. Miren qué interesante estos dos versículos que encontramos aquí. Dice allí, en Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, y dicho sea paso, ese año primero del reinado de Darío es el año 538, ya están por terminar los 70 años, terminan en el año 536, es decir, faltan 2 años. Dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué era lo que estaba estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años de Jeremías. ¿Y por qué estaba estudiando Daniel la profecía de los 70 años? Porque ahora Daniel, Dios lo iba a usar para librar al pueblo de Israel de Babilonia, para regresar a su tierra, para reedificar el templo y restablecer su ciudad y su religión. Es decir, lo que no era verdad presente en los días de Jeremías, ahora era de actualidad y de verdad presente para los tiempos del profeta Daniel. Y yo pregunto, ¿sacó Daniel bajo su liderazgo a un remanente de Babilonia para regresar a la ciudad de Jerusalén? La respuesta es que sí. Según nos dice la Biblia, regresaron unas 50,000 personas después de los 70 años de cautiverio, bajo el liderazgo de Daniel, a la ciudad de Jerusalén para restablecer su religión. Fíjense qué interesante cómo son todos estos ejemplos. Es matemático. Cuando Dios da una profecía de tiempo, Dios levanta al principio de la profecía de tiempo un profeta y hacia el final levanta también a otro profeta el mismo mensaje. No es verdad presente para el primero, pero sí es verdad presente para el segundo. Es un mensaje de juicio y el segundo profeta saca al final del periodo a un remanente o salva a un remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. No voy a leer el pasaje, probablemente ustedes lo conocen, es un poco largo, pero lo pueden leer si quieren. Es la profecía de las 70 semanas. Se encuentra en Daniel, el capítulo 9 y el versículo 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Y quiero resumir o sintetizar los puntos cardinales o importantes de esta profecía de las 70 semanas. Hay 3 eventos muy importantes en esta profecía. Número 1, está la venida del Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido en hebreo. En el griego es la palabra Christos. La palabra Cristo significa el ungido. Es decir, la profecía de las 70 semanas habla, en primer lugar, de la venida del Mesías o de la venida del ungido. El segundo evento crucial del cual habla la profecía de las 70 semanas es que a la mitad de la última semana, ese Mesías iba a ser cortado. Es decir, el Mesías iba a ser muerto. Es decir, habla de la muerte del Mesías. El ungimiento, la muerte. Y luego el tercer evento, al terminar ese periodo, es que se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para la nación judía. Dios dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad. Si tu pueblo y tu ciudad rechazan al ungido, entonces yo los voy a rechazar a ellos
como mi pueblo escogido. Esos son los 3 eventos contemplados en la profecía de las 70 semanas. El ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías, y conectado con la muerte del Mesías, el rechazo de la nación que participó en la crucifixión del Mesías. Es decir, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía como teocracia, como nación escogida de Dios. Ahora es interesante notar que ninguno de estos eventos se cumplió en los días de Daniel. Daniel en realidad se murió y las profecías de las 70 semanas ni siquiera había comenzado cuando Daniel se murió. Es decir, que este mensaje no era un mensaje de verdad presente para la época de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿será que al final de este periodo Dios levantó a otro profeta para proclamar que el tiempo de las 70 semanas estaba llegando a su fin y que ahora el Mesías había llegado y que ahora el Mesías iba a morir y que si la nación que lo había llevado a la cruz no se arrepentía, ellos iban a ser rechazados como la nación escogida de Dios? ¿Será que Dios al final de este periodo levantó a otro profeta? No cabe duda alguna. ¿Cómo se llamaba? A ver, dígame usted, ¿cómo se llamaba ese profeta que se levantó al final de este periodo? Juan el Bautista. Yo pregunto, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? El que bautizó a Jesús fue, ¿quién? Juan el Bautista. Lo pueden leer en Mateo 3 y el versículo 13. Ni siquiera tenemos que buscarlo, porque todos sabemos que el que bautizó a Jesús fue Juan el Bautista. Pero si quieren una referencia, ahí está, Mateo 3 y el versículo 13. Y saben que después que Jesús fue bautizado, quiero que noten algo muy interesante que sucedió. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 41, encontramos un episodio supremamente interesante. En Juan 1 y el versículo 41. Aquí encontramos que Andrés le va a hacer un anuncio a su hermano Simón, es decir, a Pedro. Y dice allí en el versículo 41, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón. Jesús estaba recién bautizado. Y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que significa el ungido. Y luego dice que traducido es el Cristo. Es decir, está la palabra en hebreo y la palabra en griego. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Ambas palabras significan, hemos hallado ¿a quién? Al ungido. Y Jesús recién había sido ¿qué? Bautizado por Juan. Es decir, lo que profetizó Daniel en la profecía de las 70 semanas, ahora se cumple con Juan el Bautista. Juan inclusive bautiza y Jesús es ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán. Ahora, ¿qué más proclamó Juan el Bautista? ¿Recuerdan el segundo evento? Que el Mesías iba a ser cortado, que el Mesías iba a morir. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Fíjense cómo Juan el Bautista introdujo a Jesús. Dice ahí en el versículo 29, el día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿qué se hacía con los corderos? Los corderos morían. Así que cuando Juan el Bautista introduce a Jesús como el Cordero de Dios, está anunciando que lo que va a pasar con Jesús es lo que pasaba con el Cordero. Es decir, que Jesús iba ¿a qué? Jesús iba a morir. Es decir, Juan el Bautista no solamente bautizó a Jesús y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, sino que anunció que Jesús iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben qué más anunció Juan? Anunció que si el pueblo de Israel no producía fruto, iban a ser cortados y echados en el fuego. Es decir, les dijo, si ustedes rechazan al Mesías, al que ha venido a ustedes, serán cortados como mal árbol y echados en el fuego. Es decir, serán destruidos.
Alguno dirá, bueno, ¿ese árbol representaba a la nación judía? Claro que sí. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 9 y 10, lo que dijo Juan, y luego vamos a hablar de un par de episodios más que hablan de árbol y de fruto. Dice Mateo 3 y el versículo 9, Jesús hablándole a los dirigentes de la nación judía, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese árbol representaba a la nación judía. Juan el Bautista está diciendo, si este árbol, si la nación judía no produce fruto, va a ser cortado y echado en el fuego. Es decir, va a ser cortado y rechazado por Dios. Es interesante que en los evangelios se haya dos otros relatos que hablan de árbol o de un producto agrícola que tiene fruto o que no tiene fruto. ¿Recuerdan la parábola de los obreros en la viña? Muy interesante esa parábola. Dice que cuando llegó la época del fruto, Dios mandó unos mensajeros y mataron a esos mensajeros. Se encuentra esta parábola en Mateo 21. Así que Dios mandó más mensajeros todavía. Y a esos los mataron también. Porque vinieron a buscar fruto y no les querían dar fruto. Los dueños de la viña. Finalmente dice que envió a su hijo. Dice, van a respetar a mi hijo. Y tomaron al hijo y lo mataron también. Ese hijo era Jesús. Es decir, los que no estaban produciendo fruto eran ¿quiénes? La nación judía. Y luego al final, al mero final del ministerio de Jesús, el Señor Jesucristo vio una higuera en la distancia y dice, vamos a buscar algunos higos que tengo hambre. Y cuando llega a la higuera, se dan cuenta que la higuera no tiene ni un solo fruto, ni un solo higo. Esa higuera representaba a la nación judía. Y dice que Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó desde sus ¿qué? Desde sus raíces. Y una vez que un árbol se seca de raíz, no hay quien lo reviva. Es decir, que Juan el Bautista proclamó las mismas tres cosas que están en la profecía de las 70 semanas. El ungimiento del Mesías bautizó a Jesús y luego sobre Jesús descendió el Espíritu Santo para ungirlo. Proclamó que Jesús iba a morir como el Cordero de Dios y que la nación que Dios había escogido, si no enderezaba sus caminos y aceptaba al Mesías, iba a ser ¿qué? Iba a ser cortado y destruido. Yo pregunto entonces, ¿hizo Juan el Bautista verdad presente el mensaje que había dado Daniel en la profecía de las 70 semanas? ¿Una profecía de tiempo? Claro que sí. Y lo interesante es que el apóstol Pablo dice, y no lo voy a leer, en Romanos el capítulo 11 y el versículo 5 y 6, dice que Dios en esa época había sacado un remanente que había aceptado a Jesús. ¿Saben quiénes eran ese remanente fiel que Dios sacó cuando juzgó a la nación judía? Bueno, sacó a 12 apóstoles. Sacó a los gentiles, Cornelio y otros que mencionan el libro de Hechos de los Apóstoles. Era el remanente fiel de Dios que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Es decir, que Dios, cuando vino en juicio contra la nación judía, cuando se cerró la puerta de la oportunidad para ellos, Dios había sacado de en medio del pueblo judío y después de entre los gentiles un remanente fiel a Jesús, al Mesías. Ahora necesitamos ir a nuestro último ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo está trabajando este asunto con las profecías de tiempo? Ahora necesitamos analizar la última profecía de tiempo, la más larga de la Biblia. Daniel 8 y el versículo 14. Daniel el capítulo 8 y el versículo 14. Aquí se halla una profecía muy interesante. Ojalá tuviéramos tiempo de estudiar todas las implicaciones y todas las dimensiones, pero no tenemos el tiempo. Dice en Daniel 8 y el versículo 14, y él dijo, está hablando el ángel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Otras versiones dicen hasta 2300
días y el santuario será purificado. Son días de tarde y mañana. Recuerdan que la creación, Dios cuando hizo los días, dice fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, etcétera. Así que cuando